Capítulo 9. El viento en el camino. Nos mantendremos cerca del pie de la colina, le dijo Ellery a Harlaxle, acercando su caballo a la traqueteante carreta. Han habido muchos informes de monstruos en la región, y María Brone ha confirmado que están en los alrededores. Estaremos en las sombras alejados de la planicie descubierta. ¿No podrían estar esperándonos escondidos esos monstruos en dichas sombras?, preguntó Harlaxle. María Brone está con nosotros, remarcó Ellery. No seremos tomados por sorpresa. Ella sonrió con confianza, y se hizo a un lado con el caballo. Harlaxle posó su expresión dubitativa sobre Entreri. Sí, le aseguró el asesino a él, casi a todos a los que he matado pronunciaron últimas palabras similares a esas. Entonces me alegro una vez más de que estés de mi lado. También dijeron eso a menudo. Harlaxle se rió a carcajadas. Entreri no. El avance era más lento sobre el terreno irregular bajo la sombra de las galenas, pero Ellery insistió, y ella estaba, después de todo, al mando. Mientras el sol comenzara su perezoso desliz bajo el cielo oriental, la comandante dispuso a las carretas en un prado cubierto entre un montículo de piedras, y delegó las variadas tareas de levantar el campamento, las defensas. Predeciblemente, María Brone salió a explorar, y los dos soldados establecieron puntos de vigilancia, aunque curiosamente, pensó Entreri, bajo la vigilancia del enano con las estrellas matutinas gemelas. Mucho más curioso incluso, el delgado sabio se sentó en contemplación al costado del campamento principal, con las piernas cruzadas, y las manos descansando sobre sus rodillas. Era más que simple meditación, Entreri lo sabía. El hombre estaba preparando hechizos que podrían necesitar durante la defensa nocturna. Igualmente, el otro enano, quien se había presentado como Practus Brislebeard Barba de Seda, construyó un pequeño altar a Moradin, y comenzó a llamar el nombre de su dios para las bendiciones. Ellery había cubierto ambos lo arcano, y lo divino. Y probablemente un poco de ambos con Harlaxle, pensó Entreri con una sonrisa irónica. El asesino salió pronto del campamento principal, trepando más alto al pie de la montaña, y finalmente se estableció sobre un ancho guijarro que le permitía supervisar la suprema vista de las hondonadas de Baasa, extendiéndose hacia el oeste. Se sentó en silencio, y miró la puesta del sol, largos rayos inclinándose a través de las enormes ciénagas barrosas, nítidas líneas de humedad brillantes luminosas. Deslumbrantes distorsiones tornaban la luz en trémulas charcas de esplendor, demandando su atención, y atrayéndolo a un estado más profundo de contemplación. A duras penas consciente del movimiento, Entreri alargó su mano hasta el cinto, y sacó una pequeña flauta, más bien de apariencia común, un regalo de las hermanas dragonas Ilnesaraitas Miquella. Echó una rápida mirada alrededor, asegurándose de que estaba solo, luego llevó la flauta a sus labios, y sopló una simple nota. Dejó que ese silbido se prolongara en el aire y luego sopló de nuevo, sosteniéndola un poquito más. Sus delicados, pero fuertes dedos, trabajaron sobre los agujeros del instrumento, y tocó una simple canción como una que había aprendido solo, o una que le había enseñado la flauta. No podía estar seguro de cómo había sido. Continuó por un tiempo más, dejando que el sonido se amontonara en el aire a su alrededor, urgiéndole a que se llevara sus pensamientos lejos, muy lejos. La flauta le había hecho eso antes. Quizás su magia, o quizás tan solo el simple placer de su timbre perfecto, pero bajo el hechizo de su música, Artemis Entreri varias veces se las había arreglado para esclarecer sus pensamientos a partir de una confusión normal. Un tiempo después, el sol mucho más bajo en el cielo, el asesino bajó la flauta, y la miró fijamente. De algún modo, el instrumento no sonaba tan delicado como en aquellas otras ocasiones en que lo había probado, ni tampoco él se sentía atraído hacia la flauta como lo había sentido antes. Quizás el viento está contrarrestando la bocanada de tu fétido aliento, dijo Harlaxle desde detrás de él. El drow no podía ver el ceño fruncido que cruzaba el rostro de Entreri. Alguna vez iba a tener un momento lejos de ese molesto elfo oscuro. Entreri apoyó la flauta sobre su regazo, y miró perdidamente hacia el oeste, y al menguante sol, el borde de abajo justo, tocando el lejano horizonte, y estableciendo una línea de fuego a lo largo de los dientes de las lejanas colinas. Encima del sol, una fila de nubes se tornaban de un tono anaranjado fuego. Promete ser un hermoso atardecer, remarcó Harlaxle, fácilmente escalando el guijarro, y tomando asiento cerca del asesino.
Entreri lo miró como si apenas le importara. Quizás es por mi antecedente, continuó el Drow. He pasado por siglos, mi amigo, sin presenciar los ciclos del sol. Quizás la ausencia del este evento diario solo aumenta mi apreciación por ello ahora. Entreri aún no mostraba signos de ninguna respuesta. Tal vez después de unas cuantas décadas en la superficie, me volveré tan aburrido como pareces estarlo tú. ¿Acaso dije eso? ¿Alguna vez dices algo? Le replicó Jarlaxle. ¿O te divierte dejar que todos los que te rodean simplemente adivinen tus palabras, a partir de tus continuas miradas ceñudas, y tus muecas? Entreri resopló divertido, y volvió a mirar al oeste. El sol estaba más bajo aún, casi la mitad desaparecido. Por encima del semicírculo de fuego que quedaba, las nubes brillaban más ardientemente, como una línea de fuego, agitándose en el profundo azul del cielo. ¿Alguna vez sueñas, mi amigo?, preguntó Jarlaxle. Todos sueñan, respondió Entreri. O así me han dicho. Creo que lo hago, aunque raramente me preocupa acordarme de ellos. No sueños nocturnos, explicó el Drow. Todos sueñas, por cierto, de noche. Incluso los elfos encontramos en nuestra ensoñación estados de sueño y visiones. Pero hay dos clases de soñadores, como aquellos que sueñan de noche, y aquellos que sueñan de día. Él tenía la atención de Entreri. Esos soñadores nocturnos, prosiguió Jarlaxle, no me preocupan. Los sueños de noche son para descargarse, dicen algunos, una purga de preocupaciones o vuelos fantasiosos sin fin. Aquellos que sueñan de noche, solamente están condenados a la mundanidad, ¿no lo ves? Mundanidad. A lo ordinario. La mediocridad. Los soñadores nocturnos no me preocupan sobremanera, porque no pueden elevarse a ningún lado. Pero aquellos que sueñan de día, esos, mi amigo, son los problemáticos. No se consideraría Jarlaxle en ese montón. Tendría algo de credibilidad si no admitiera que soy de naturaleza problemática. No conmigo. Ahí lo tienes, entonces, dijo el Drow. Hizo una pausa, y miró hacia el oeste, y Entreri hizo lo mismo, observando al sol deslizarse más abajo. Sé otro secreto sobre los soñadores diurnos, dijo Jarlaxle al tiempo. Por favor, dilo, vino la menos que entusiasta respuesta del asesino. Los soñadores diurnos están verdaderamente vivos, explicó Jarlaxle. Miró de vuelta a Entreri, quien correspondió su mirada. Ya que los soñadores diurnos encuentran perspectiva en la existencia, y buscan maneras de subir por encima del curso de la simple supervivencia. Entreri no pestañeó. Si sueñas despierto, decidió Jarlaxle. Pero solo en esas raras ocasiones en que tu dedicación ¿a qué? Me pregunto con frecuencia, te permite salirte de tu perfecta disciplina. Quizás esa dedicación a la disciplina perfecta es mi sueño. No, respondió el Drow sin dudarlo. No. El control no es la facilitación de la fantasía, como mi amigo, es el miedo a la fantasía. ¿Consideras soñar y fantasear como lo mismo entonces? Por supuesto. Los sueños están hechos en el corazón, y son filtrados por la mente racional. Sin el corazón. Control. Y solo eso. Una lástima, digo yo. Yo no pido tu lástima, Jarlaxle. Los soñadores diurnos aspiran a dominar todo lo que reconocen, por supuesto. ¿Cómo lo hago yo? No. Tú te dominas a ti mismo, y nada más, porque no te atreves a soñar. No te atreves a permitirle a tu corazón a elevar una voz en el proceso de vivir. La mirada de Entreri se convirtió en un mal gesto. Es una observación, no una crítica, dijo Jarlaxle. Se levantó y se sacudió los pantalones. Y quizás es una sugerencia. Tú, que has logrado la disciplina, podrías encontrar grandeza más allá de tu temida reputación. Presumes que quiero más. Sé que necesitas más, como cualquier hombre necesita más, dijo el Drow. Se volvió y miró el borde del guijarro. Para vivir y no meramente sobrevivir, ese secreto está en tu corazón, Artemis Entreri, solo si eres lo suficientemente sabio como para buscar. Hizo una pausa, y miró nuevamente a Entreri, quien estaba sentado mirándolo duramente, y le arrojó una flauta al asesino, aparentemente una réplica exacta de la que tenía Entreri en el regazo. Usa la verdadera, le urgió Jarlaxle. La que Ilnesara te dio.
esa que fabricó Idalia hace siglos atrás. Idalia puso una llave dentro de esta flauta para abrir cualquier corazón, pensó Harlaxle, pero no lo dijo, y se dio vuelta, y comenzó a alejarse. Entreri miró la flauta en sus manos, y la que tenía en el cinto. En realidad no le sorprendía de que Harlaxle hubiera robado el valioso artefacto, y ella aparentemente había creado una copia exacta, no exacta, comprendió Entreri mientras consideraba la vacuidad de las notas que había tocado ese día. Físicamente, las dos flautas parecían iguales, y se maravilló del trabajo del Drow mientras las comparaba una al lado de la otra. Pero había más en la verdadera creación de Idalia. Un pedazo del corazón del artesano. Entreri hizo rodar la flauta en sus manos, sus dedos deslizándose a lo largo de la suave madera, sintiendo la fuerza dentro de la aparente delicadeza. Levantó la copia en una mano, y la original en la otra, y cerró los ojos. No podía saber la diferencia. Solo cuando sopló la flauta, pudo saberlo en la forma en que la música de la verdadera creación lo bañaba, y lo atravesaba, llevándolo con ella a lo que parecía ser una realidad alternativa. Sabio consejo, saludó a Harlaxle una voz al costado del sendero al tiempo que él se alejaba de su amigo. Sin ser tomado por sorpresa, Harlaxle saludó a María Brone, tocándose la punta de su enorme sombrero, y dijo, ¿escuchaste nuestra conversación privada? María Brone se encogió de hombros. Me declaró culpable, me temo. Estaba caminando por el sendero cuando escuché tu voz. Quise seguir de largo, pero tus palabras me atraparon. He escuchado esas palabras antes, ¿sabes? Cuando era joven, y estaba aprendiendo los distintos caminos de un mundo más ancho. ¿Tu consejero también te explicó sobre los peligros de escuchar indiscretamente? María Brone se rió. O empezó a hacerlo, pero luego se aclaró la garganta en su lugar. Te encuentro una curiosidad, elfo oscuro. Ciertamente eres diferente de todos los que he conocido, en apariencia al menos. Sabría si esa es la profundidad de la variación, o si eres verdaderamente un ser único. Único entre las razas menores, tales como los humanos, querrás decir. Esta vez, María Brone se permitió reír. Sé del incidente con los quiebrarodillas, dijo él. Estoy seguro de que no sé de lo que dices. Estoy seguro de que sí lo sabes, insistió el vigilante. Conjurar el lobo fue un astuto truco de magia, al igual que regresar las orejas suficientes a Hobart como para congraciarte, mientras que conservabas las suficientes como para fabricarte una leyenda, fue un astuto truco de diplomacia. Presumes demasiado. Las señales fueron muy fáciles de leer, Harlaxle. Eso no es presunción, sino deducción. ¿Estás seguro de estudiar cada uno de mis movimientos? Claro está. María Brone hizo una reverencia. Yo, y otros. El Drow hizo bien en ocultar el destello de alarma de sus delicadas facciones. Sabemos lo que hiciste, pero tranquilo, ya que no juzgamos esa acción en particular. Tienes mucho que vencer respecto a la reputación de tu herencia, y tu pequeño truco sirvió bien para elevar tu reputación de respetabilidad. No puedo negarle a ningún hombre o Drow semejante escalada. ¿Es el fin de esa escalada lo que temes? Harlaxle sonrió ampliamente, con una sonrisa que cubría todos los espectros, desde siniestro a desarmadora, una expresión perfectamente ilegible. ¿Con qué fin? El vigilante se encogió de hombros, como si realmente no importara, no en ese entonces al menos. Yo juzgo a una persona por sus acciones solamente. He conocido halflings que le cortarían la garganta a un niño humano inocente y semiorcos que darían sus vidas en defensa de lo mismo. Tus travesuras con los quiebrarodillas no desataron ninguna alarma, ya que los quiebrarodillas son un grupo gracioso cuya reputación está bien solidificada, y viven por la aventura, y no por la reputación en cualquier caso. Hobart ciertamente te ha perdonado. Incluso levantó su jarra para brindar por tu inteligencia cuando todo le fue revelado. Los ojos del Drow llamearon solo por un momento, un lapso de control. Harlaxle no estaba acostumbrado a tales ruedas giratorias fuera de su control, y no le gustaba la sensación. Por un momento, casi se sintió como si estuviera tratando con la matrona Baenre, la más tortuosa de los elfos oscuros, quien siempre parecía estar unos pasos por delante de él, o a su altura incluso. Rápidamente repasó en su mente todos los eventos de sus encuentros con los quiebrarodillas.
recordando la postura y actitud de Hobart para ver si podía descubrir el momento en que el Halfling había descubierto la artimaña. Levantó una mano para frotarse la barbilla como mirando fijamente a María Bronet todo el tiempo, y mentalmente anotando que no haría mal en no subestimar al hombre de nuevo. Era difícil para un elfo oscuro tomar a los humanos, y a otras razas de la superficie seriamente. Durante toda su vida a Jarlaxle le habían contado de la inferioridad de ellos como después de todo. Pero sabía más que eso. Él había sobrevivido, y prosperado, elevándose por encima de las limitaciones de sus propios prejuicios. Reafirmó eso nuevamente como pasando el recuerdo como un trago amargo. ¿Es segura el área?, le preguntó al vigilante. Estamos bastante seguros. El drow asintió y comenzó a regresar al campamento. Fueron bien dichas tus palabras a Artemis Entreri, dijo María Brone detrás de él, deteniendo sus pasos. El hombre se mueve con la gracia de un verdadero guerrero, y con la seguridad de un emperador. Pero solo en un sentido marcial. Está completamente solo en cualquier otro sentido. Una lástima, creo yo. No estoy seguro de que Artemis Entreri apreciara tu lástima. No es por él por lo que lo digo, sino por los que están a su alrededor. Jarlax le consideró la sutil diferencia solo por un momento y luego sonrió, y tocó la punta de su sombrero. Sí, pensó, Entreri tomaría eso como un gran cumplido. Mayor es la lástima. El terreno era irregular, a veces blando, a veces duro como y lleno de piedras, y barro, raíces secas y hondos charcos. Los conductores del lento viaje como a las cabezas, colgando mientras dejaban que las sacudidas pasaran. Debido al continuo traqueteo, le llevó unos instantes a Entreri detectar la súbita vibración debajo de su carro, temblores imprevistos tomando impulso bajo las ruedas en movimiento. Miró a Jarlaxle, quien parecía igualmente darse cuenta del abrupto cambio. Al lado de la carreta, el caballo de Eyeri pisoteó el suelo. Hacia el frente, el caballo de uno de los guardias se encabritó y bufó, con las pezuñas surcando el aire. María Brone controló firmemente a su caballo y espoleó a la criatura hacia adelante, pasando a Eyeri y la carreta de Entreri, y luego pasando la carreta delantera. «Cabalguen a través de ellos, y cabalguen duro», gritó el vigilante. «Adelante con Marigo cerrar admiración, a toda velocidad». Chasqueó su rienda sobre un costado del cuello del caballo y luego sobre el otro, espoleando al animal. Entreri buscó el látigo al igual que la mujer que manejaba la carreta de enfrente. Jarlax le se aseguró, y se puso de pie, mirando alrededor, mientras que Eyeri recobraba el control de su corcel, y salía a toda carrera tras María Brone. «¿Qué pasa?», le urgió Entreri a su compañero. «Siento un bamboleo y una sacudida», gritó Atrogate desde el fondo de la carreta de enfrente. «Estoy pensando en darle a un monstruo una paliza». Entreri observó al enano extraer sus estrellas matutinas con un veloz y fluido movimiento, las bolas girando inmediatamente delante de él. Sin embargo, Atrogate perdió toda su concentración y ritmo en un segundo, al tiempo que el suelo entre las carretas explotó, y varias criaturas parecidas a serpientes saltaron en el aire. Desplegaron pequeñas alas mientras se elevaban, sobrevolando el lugar, pequeñas bocas con colmillos, sonriendo en hambrienta anticipación. Los caballos se encabritaron otra vez, y el pobre jinete apenas pudo aguantar. Se encaramó una criatura serpiente, justo frente a sus aterrorizados ojos. Instintivamente llevó sus manos frente a su rostro mientras la serpiente escupía un chorro de ácido en sus ojos. Cayó al suelo, su arma aún enfundada a un costado de su encabritado caballo, y todo a su alrededor brincaban serpientes aladas desde los agujeros hacia el aire. Chorros de saliva sobresaltaron al hombre, haciendo que su capa ardiera con una docena de volutas de humo gris. Gritó y rodó mientras más y más ácido lo golpeaba, quemando su piel. Su caballo se encabritó, y pateó y salió al trote. Un grupo de serpientes, volando de cerca en una hambrienta persecución. Al lado del hombre de pelo gris, Davisen mantuvo a su caballo bajo control, y se arrimó para tratar de proteger al caído camarada, pero más y más serpientes aladas se abalanzaron desde el suelo, elevándose para interceptarlo. Davisen desenfundó la espada, y una veloz cuchillada enroscó a una de las revoloteantes serpientes alrededor de la hoja, y la envió volando lejos mientras acababa con su grandioso balanceo. Pero había otra serpiente justo allí, escupiéndole al rostro al soldado, cegándolo con su ácido.
Llevó hacia atrás su espada furiosamente, revoleándola en un inútil esfuerzo por mantener a las desagradables criaturas a raya. Más veneno golpeó al hombre y su montura. Otro par de serpientes se emergieron desde atrás y mordieron duramente al caballo, provocando que se alzara y bramara de dolor. El soldado resistió, pero perdió toda idea de ayudar a su postrado compañero. Ese hombre postrado siguió retorciéndose bajo una barrera de chorros de ácido. Gateó en el suelo, tratando de proporcionarse algo de impulso para poder salir de allí. Pero una serpiente se le abalanzó al cuello, envolviendo su cuerpo y dirigiendo sus colmillos goteantes de ácido hacia su garganta. La sujetó frenéticamente con ambas manos, pero las otras serpientes arremetieron rápidamente y con fuerza, escupiendo y mordiendo. Entreri gritó, y los caballos pifiaron y patearon en terror y torcieron hacia la derecha, avanzando por la irregular y elevada falda de la montaña. «Conténlos», chilló Harlaxle, sujetando sus riendas. La carreta se tambaleó fuertemente. Sus ruedas traseras repicaron sobre unas piedras y se zambulleron en una rodada. El grupo de caballos se liberó, empujando los arneses del marco y llevando a ambos Harlaxle y Entreri con ellos, por el momento al menos. Ambos mantuvieron el suficiente sentido como para soltarlos al tiempo que caían hacia adelante por el salto y el tirón, y ninguno fue lo suficientemente tonto como para resistir el súbito impulso. Cayeron al suelo uno al lado del otro, Entreri rodando, y el Drow aterrizando suavemente sobre sus pies, y corriendo para absorber el choque. Entreri se puso de pie enseguida, con la espada y la daga en mano, y trabajando. Dispuso opacos velos de cenizas en el aire a su alrededor, protegiéndose visualmente del creciente acoplamiento de serpientes aladas. Chorros de escupitajos ácidos surgieron a través de las láminas de negra ceniza, pero el asesino no fue tomado por sorpresa. Ya volteándose y desplazándose para esquivar la acometida, arremetió con fuerza, tomando a las serpientes por sorpresa mientras éstas intentaban atraparlo. Un corte de la garra de Charon derribó a un par, y una cuchillada de su daga enjollada se incrustó arduamente en el torso de una tercera. Esa serpiente la dio su cabeza para morder la muñeca del asesino, pero Entreri anticipó el movimiento, torciendo su mano hacia abajo y golpeando con la espada para enviar volando lejos a la criatura. Antes de que la espada se hubiera desembarazado de la criatura, el asesino estaba en posición defensiva nuevamente, cortando con su espada para apartar a un trío de culebras, y para desviar 3 retailas de ácido. Llegaron más del otro lado, y él sabía que no podría derrotarlas a todas. Se dio terreno, saltando de regreso a la falda de la montaña hacia los 2 enanos y el hombre delgado, quienes habían formado una postura triangular defensiva al fondo de la carreta rodante. Las estrellas matutinas de Atrogate se movían borrosamente, con las bolas con puntas metálicas, girando velozmente al extremo de sus respectivas cadenas. Las desenrollaba y enrollaba con tremenda precisión, nunca interrumpiendo el flujo, sino alterando astutamente sus ángulos para golpear y mandar volando cualquier serpiente que se aventuraba demasiado cerca. Atrogate dejó escapar una serie de maldiciones que rimaban mientras luchaba, ya que las retailas de ácido le salpicaban, levantando volutas de humo de su barba y túnica. Praxus permanecía a su lado, concentrado en la oración, y cada tanto llamaba a Moradin y suavemente tocaba a su salvaje guardaespaldas, usando la magia curativa para ayudarle a curar sus muchas heridas. Al costado del clérigo, el delgado hombre meneaba sus dedos, enviando rayos de energía que empujaba a las criaturas más cercanas. Entreri sabía que tenía que tomar esa carreta. «A un lado», gritó, tomando un atajo por un lado, y saliendo hacia el fondo de la carreta al tiempo que saltaba desde una roca. Atrogate se dio vuelta rápido, asegurándole el pasaje al lecho. Antes de que el enano pudiera gritar, «cuidado al costado». Entreri lo pasó, entre el otro enano y el delgado hombre. Hizo un esfuerzo por subir al asiento del transporte y sentarse entre los 2 conductores, los cuales estaban agachados y gritando de dolor. Entreri se echó la capucha de su capa sobre la cabeza y tomó las riendas de Calille. La mujer semielfa estaba obviamente cegada y casi inconsciente. «Manténganlas alejadas de mí», le gritó al trío detrás. Se agachó en el asiento, urgiendo a los caballos a ir más rápido. Parisus, sentada a la derecha de Entreri, musitó algo, y chocó con rudeza contra él,
haciendo que se torciera, e inadvertidamente tironeara las riendas, y retardara al grupo de caballos. Con un gruñido, Entreri la empujó de vuelta a su lugar, sin darse cuenta de que la mujer había perdido la conciencia. Ella se tambaleó hacia el otro lado, y siguió de largo, cayendo por el costado. Entreri la sujetó, pero no podía sostenerla a ella y al grupo de caballos en la corrida. Eligió la carreta. La mujer rodó por el borde, cayendo bajo la rueda delantera con un gemido. Luego llegó un segundo gemido al tiempo que la segunda rueda tropezaba con ella. Kalille gritó y sujetó el brazo de Entreri, gritándole de que detuviera la carreta. Se volvió para mirarla fijamente, para dejarle saber en obvios términos que si no lo soltaba inmediatamente, la arrojaría por el otro costado. Ella retrocedió con temor y dolor y luego gritó de nuevo, mientras otro chorro de veneno ácido la golpeaba en el rostro, quemándole una mejilla. Resistan, cerrar admiración, resistan. Eso fue todo lo que el pobre, confundido Davison pudo pensar mientras continuaba el ataque. Se habían ido sus esperanzas de ayudar a su caído amigo, ya que cabalgaba al borde mismo de la perdición, desorientado, perdido en un mar de serpientes revoloteantes, mordedoras y escupidoras. Hileras de sangre corrían por sus brazos y a lo largo de los flancos de su caballo, y furiosas ampollas cubrían su rostro. Abominaciones de Senji. Escuchó que gritaba su amada comandante desde algún sitio lejano, muy lejano, demasiado distante como para que lo ayudara, lo sabía. Tenía que encontrar una dirección y alejar a su caballo, pero, ¿qué podía empezar a hacer si solo podía aferrarse a su vida? Su caballo se encabritó, clamó y giró sobre sus patas traseras. Luego algo lo golpeó fuerte a un costado, deteniendo el giro, y el soldado se tambaleó, y no pudo mantenerse. Pero una mano lo sujetó fuertemente, y lo tiró hacia arriba. Luego lo deslizó detrás de él, y tomó sus riendas, enderezándolo a él, y a su caballo, y guiándolos. Tan grandioso era el control de María Brone sobre su montura que el caballo aceptó las picaduras de las abominaciones como aceptó la colisión con el caballo de Davison, y prosiguió exactamente como se lo demandaba el vigilante, como buscando un lugar por donde salir de allí al galope. Sobre el suelo detrás de María Brone, el soldado caído seguía retorciéndose y rodando, pero obviamente estaba más allá de toda ayuda. Le dolía enormemente a María Brone abandonarlo, pero claramente no había elección, ya que docenas de serpientes se deslizaban a su alrededor, mordiéndolo repetidamente, llenando sus venas con veneno. Los caballos podían correr más rápido que las criaturas. María Brone lo sabía, y esta era la única esperanza para este soldado, y para él mismo. La guerrera gritó, agachándose y blandiendo su hacha en el aire, mientras su caballo avanzaba al galope al draw pronto a estar sobrepasado. Él movía frenéticamente los brazos, y magníficamente. Tenía que admitir Jerry enviando una corriente de dagas giratorias contra las serpientes cercanas. Él giraba continuamente también. Su capa volaba ampliamente, y ofrecía más de una protección nominal contra la barrera de veneno ácido que se dirigía hacia él. A pesar de eso, lo golpearon más de una vez, e hizo una mueca de dolor, y Jerry estaba segura de que no podría posiblemente mantener lo que parecía un interminable suministro de misiles. Se agachó más todavía. Se estremeció y casi cayó de la silla al tiempo que una retahíla de fluido cáustico golpeaba un costado de su mandíbula, justo bajo la parte inferior de su gran casco. Se mantuvo en sus 13 lo suficiente como para enviar, balanceando su hacha hacia adelante para desgarrar el ala de otra de las serpientes. Pero una segunda se agazapó sobre la hoja, y se zambulló con saña sobre su muñeca y mano. Sacó unos colmillos encorvados, y mordió fuerte a través del guantelete de Jerry. La espada china aulló, y dejó caer su hacha, luego sacudió furiosamente su mano, enviando a ambos la serpiente y el guantelete dando tumbos. Le gritó al drow, y condujo a su corcel hacia él, alargando su mano para tomar la suya. Jarlax le atrapó su agarradera, su segunda mano bajando velozmente para arrojar una daga, y la sorpresa de Jerry fue absoluta cuando se encontró, deslizándose para abajo de su asiento, en lugar de remolcar al drow. Algún tipo de magia se había apoderado del elfo oscuro. Se dio cuenta, ya que su fuerza estaba aumentada muchas veces más, y no había cedido un paso mientras su caballo seguía galopando. Ella estuvo en el suelo en un instante, asombrada y rebotando, pero Jarlax le la mantuvo de pie. ¿Qué? Comenzó ella a preguntar.
El drow la empujó hasta ponerla frente a él, y Ellery notó unas débiles chispas en el aire alrededor de ellos. Un globo de algún tipo. No te alejes, le advirtió él. Levantó su otra mano para mostrarle una varita negra de tipo rubí en sus delicados dedos. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par de miedo, y miró por sobre el hombro de Harlaxle para ver un enjambre de serpiente que volaban hacia ellos. Harlaxle no demostró el más mínimo temor. Tan solo apuntó con su varita al suelo y pronunció unas órdenes que hicieron caer una diminuta bola de fuego desde el extremo de la varita. Instintivamente, Ellery retrocedió, pero el drow la sostuvo rápidamente en su agarradera de acero aumentada mágicamente. Ella retrocedió incluso más cuando la bola de fuego estalló a su alrededor, furiosas llamas abrasando el aire. Ella sintió que le extraían el aliento de los pulmones. Sintió una súbita presión de resplandeciente calor y todo alrededor de ella, y del drow. El globo chisporroteó, y brilló en furiosa respuesta. Pero resistió. Las llamas asesinas no pudieron pasar. Fuera de ese espacio, sin embargo, todo a la redonda fue comido por las hambrientas llamas. Las serpientes cayeron encendidas al suelo, chamuscadas, y convertidas en cenizas antes de aterrizar. A un costado, en la carreta que habían abandonado, sin ceremonia como un rayo entre Eri y Harlaxle, el maíz en las bolsas de suministros estallaba atrapadas por las enormes llamas. Del lado opuesto, el cuerpo del soldado caído crepitaba y ardía, al igual que una docena de serpientes que se retorcían encima. Una bocanada de humo negro ondeó en el aire por encima de la guerrera y el drow. La carreta siguió quemándose, enviando un hilillo de humo también, su vigas crepitando en protesta. Pero más que eso, el aire alrededor de ellos se calmó, sobrenaturalmente sereno, como si la bola de fuego de Harlaxle hubiera depurado el aire mismo. Una ola de calor pasó volando al lado de Entreri, los vientos cálidos de la bola de Harlaxle. Escuchó al delgado hombre en la carreta detrás de él gritar de la sorpresa, seguido por el apreciativo de Atrogate: muy bueno el estallido para limpiarlo todo de un soplido. Sin embargo, si el asesino tenía alguna intención de demorarse y mirar atrás, fue rápidamente descartado por el plop del escupitajo de ácido en la capucha de su capa y el batir de las alas de la serpiente, junto a su oído. Incluso antes de que pudiera moverse para encargarse de la situación, escuchó un sonido de chasquido seguido por un fuerte whack y la visión de la maldita serpiente, saliendo en espiral a un lado. El chasquido continuó, y Entreri lo reconoció como las estrellas matutinas de Atrogate. Elena no estaba trabajando con una precisión mortal. Le doy al torso, y le doy a la cabeza. Le llegó el chillido del enano. Si las serpientes te atacan, terminarán muertas. Solo cállate y mátalas, musitó por lo bajo Entreri, o eso es lo que pensó. Un rugido de risa vino desde Atrogate, y eso le dio la pauta de que lo había dicho un poco demasiado fuerte. Otra serpiente salió volando, pasando justo por encima de su cabeza, y Entreri escuchó una rápida serie de impactos, cada uno acompañado por un rugido del enano. Entreri se las arregló para echar una mirada a un costado para ver la mujer que quedaba, rápidamente deslizándose de la conciencia, comenzando a rodar por encima del borde de la carreta. Con una sonrisa poco divertida, Entreri la sujetó y la puso de vuelta en su lugar al lado de él. Luego Entreri echó una mirada hacia atrás, y vio que Atrogate corría furioso. Sus estrellas matutinas zumbaban y volaban, aplastando serpientes, y arrojándolas lejos, enviándolas al aire, o dejándolas caer para golpearlas con fuerza en el suelo. Detrás de los dos enanos, el hombre delgado se mantenía al fondo de la carreta, de cara al lugar por el que habían venido, y meneaba sus dedos. Una nube de niebla verde se desprendió de sus manos, siguiendo el camino de la veloz carreta. Las serpientes que la perseguían más de cerca se detuvieron y comenzaron a retorcerse en espasmos cuando entraban en contacto con la niebla. Un momento más tarde, caían muertas al suelo. Sí, gritó el otro enano. Astuto hechicero, ¿el aire envenena?, dijo Atrogate, asfixiando a las hediondas, salivantes culeb, no lo digas, le gritó Entreri. ¿Qué cosa?, replicó el enano. Solo cállate, dijo el asesino. Atrogate se encogió de hombros, sus estrellas matutinas perdiendo impulso finalmente, y cayendo hacia abajo en los extremos de sus respectivas cadenas. No queda nada que golpear, remarcó él.
Entreri lo miró fijamente como desafiándolo a que encontrara una frase que rimara. «Relaja al grupo de caballos», dijo el hombre delgado. «Ha cesado la persecución». Entreri soltó un poco las riendas, y urgió a los caballos a que aminoraran la marcha. Tiró de la carreta a un costado, y notó la aproximación de María Brone, y el soldado herido. El vigilante todavía manejaba las dos monturas. Entreri fue hacia terreno más llano, pudiendo ver así la ruta de escape. La nube verde de niebla, asesina del hechicero, comenzaba a disiparse, y la lejana carreta en llamas apareció más claramente ante su vista, una columna de humo negro, elevándose en el aire. A su lado, Calille tosía, y se quejaba. María Brone encomendó al cuidado de Atrogate el caballo del soldado y luego le hizo dar la vuelta a su propio caballo y galopó de regreso hasta donde estaba el cuerpo de la mujer caída. Más allá de él, Entreri se dio cuenta de que el otro soldado estaba muerto, ya que el cuerpo chamuscado del hombre estaba a la vista. Por el aspecto de la mujer caída, toda torcida como ensangrentada e inmóvil, el asesino supuso que habían perdido a dos en el encuentro. Al menos dos, cayó en la cuenta, y para su propia sorpresa, un escalofrío de alarma lo recorrió y miró alrededor, calmándose casi inmediatamente cuando vio a Harlaxle del otro lado, arriba en la falda de la colina, caminando tranquilamente hacia ellos. Vio a Ejeri también, detrás del drow, siguiendo a su asusta montura sin jinete. La mujer herida en el suelo gruñó, y Entreri se volvió para ver a María Brone, tomando la cabeza de ella en sus manos. El vigilante levantó gentilmente su abatida figura del barro y la sentó sobre su montura. Después lentamente guió al caballo de regreso a la carreta. «¿Parisús?», preguntó Calille. Se sentó en el suelo, abrió los ojos de par en par, y llamó de nuevo a su amiga, más alto. «Parisús». La expresión del rostro de María Brone no era prometedora. Ni tampoco lo eran los movimientos desmayados de Parisús, balanceándose flojamente. «Parisús», gritó nuevamente la mujer al lado de Entreri, de forma más urgente a medida que regresaban sus sentidos. Empezó a caminar pasándolo al asesino, pero se detuvo en seco. «Tú le hiciste esto a ella», gritó poniendo su torcido rostro justo frente al de Entreri. O intentó hacerlo, ya que cuando la palabra final se le escapó de los labios, salió con un gorjeo. La fuerte mano de Entreri se aferraba a su garganta, los dedos perfectamente colocados para destrozarle la tráquea. Ella sujetó el asidero con ambas manos y luego bajó una para sacar un arma. Entreri lo sabía. No estaba muy preocupado por ello. Sin embargo, porque ella se frenó en seco cunado, la punta de la daga enjollada del asesino la pinchó con fuerza bajo el mentón. «¿Querrías pronunciar otra acusación?», le preguntó Entreri. «Tranquilízate, coma muchacho», le dijo Atrogate. A su lado, el otro enano comenzó un cántico despacio. «Si ese es un hechizo destinado a mí, entonces serías más sabio si lo reconsideraras», dijo Entreri. El clérigo enano se detuvo, pero solo cuando una mano drow lo sujetó por el hombro. «No hay necesidad de animosidad», les dijo Harlaxle a todos ellos. «Un enemigo difícil, pero uno que se ha desvanecido. Porque tú decidiste quemarlas, y tu compañero», acusó la temblorosa y conmocionada guerrera semielfa. «Tu amiga ya estaba muerta antes de que iniciara la bola de fuego», dijo el drow. «Y si no lo hubiera hecho, entonces yo y la comandante Ejeri hubiéramos sufrido un final similar. ¿No sabes eso?». Harlaxle se encogió de hombros, como si no importara. «Me salvé a mí y a la comandante Ejeri. No podría haber salvado a tu amiga, o a ti en cualquier caso». «Abominaciones de Senji», dijo María Brone, acercándose a los otros. «Pueden haber más en los alrededores. No tenemos tiempo para estas tonterías». Entreri miró al vigilante coma y luego a Harlaxle, quien asintió para que él soltara a la semielfa. Él hizo justamente eso, dándole a ella una última mirada de advertencia. Calille tuvo un poco de arcadas y luego se alejó pero se recuperó rápidamente. Saltó del asiento de conductor de la carreta y fue hacia su compañera caída. María Brone la dejó pasar, pero miró a los otros y sacudió la cabeza. «Yo tengo algunos hechizos», dijo el enano clérigo. María Brone se alejó del caballo, dejando a la mujer con su amiga caída. «Entonces úsalos», le dijo al enano. «Pero dudo de que sean de ayuda. Está llena de veneno, y la caída le rompió la columna».
El enano asintió vehementemente, y marchó hacia ella. Abrazó a la pequeña Kalille, quien lloraba descontroladamente, y parecía que fuera a derretirse en el suelo junto al caballo. Parisús, susurraba una y otra vez. Una ronda de bebidas en su honor, musitó Atrogate. Como mínimo, dijo Harlaxle. El sonido de un caballo, aproximándose, hizo que todos se volvieran para considerar a Eger y María Brone. Conmigo, le ordenó la comandante. Volveremos y veremos qué podemos rescatar. Necesito recuperar mi hacha, y tenemos otro caballo corriendo libremente. No lo dejaré atrás. Le dio una ojeada a la mujer caída, mientras Practus y Kalille la bajaban del caballo. ¿Qué hay de ella? No, dijo María Brone, su voz tranquila y respetuosa. Pónganla en la carreta entonces, y pónganla en marcha, le instruyó Egery. Su tono endureció, hizo que Entreri sonriera. Podía adivinar que ella estaba nerviosa bajo esa fachada de calma. Soy Cantan, escuchó que le decía el hombre delgado a Harlaxle. Presencié tu explosión. Muy impresionante. No me di cuenta de que eras aficionado al arte. Soy un drow de muchos talentos. Cantan hizo una reverencia, y parecía impresionado. Y muchos artefactos, tuvo que añadir Entreri. Harlaxle tocó la punta de su gran sombrero y sonrió. Aunque Entreri no le devolvió la sonrisa, ya que había captado la mirada de Kalille. Vio una clara amenaza en sus ojos azul grises. Sí, ella lo culpaba por la caída de su amiga. Vengan aquí, bobos, y la carreta carguen. Rugió Atrogate mientras María Brone y Egery comenzaban a alejarse. Sean rápidos, antes que Senji con un dragón nos ataque. Cerrar admiración, abrir admiración, buajaja. Será un viaje interesante, le dijo Harlaxle a Entreri mientras subía al asiento del conductor al lado del asesino. Interesante es una buena palabra, contestó Entreri.